En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca Ravenol, en concreto el modelo HST5W40. Este modelo de aceite ha sido recientemente reformulado y está cumpliendo actualmente con API SP. En este vídeo vamos a centrarnos en ver el análisis de aceite virgen. También vamos a ver la prueba de viscosidad de un lote que yo he comprado de la tienda de recambios Autodoc y de alguna manera vamos a comparar cuál es el resultado de este lote de Autodoc y también vamos a comparar con el análisis de aceite virgen. Bien, si recuerdas, recientemente en este canal se probó el modelo VST 5W40 que también está recientemente reformulado y qué buena oportunidad para poder comparar cuál es el paquete de aditivos de ese modelo de aceite VST con ese modelo de aceite HST. Así que ponte cómodo y en este vídeo vamos a ver qué es lo que ha hecho este fabricante Ravenol. Bien, empezamos por la ficha técnica. En la actualidad este modelo de aceite está cumpliendo con la SEA A3B4 y con API SP y API SN Plus de manera oficial, básicamente porque tenemos el sello en envase y por lo tanto no hace falta entrar, digamos, lo que es en la web de API para poder comprobar esto. Tenemos una buena trayectoria de este fabricante Ravenol de que siempre y cuando tenemos el sello oficial en el envase, este aceite efectivamente tiene un certificado oficial. Si no lo tuviera, este fabricante no pone el sello oficial en el envase. Bien, este modelo de aceite cumple con las homologaciones de diferentes fabricantes y también está recomendado para ser utilizado en diferentes fabricantes que no tienen la aprobación. Voy a poner en pantalla la ficha técnica de la mitad del año pasado y la de este año recientemente sacada la ficha del fabricante. No hay diferencias, son completamente iguales y de alguna manera eso nos da indicios de que este aceite ya lleva más de un año reformulado, básicamente porque si tenemos una ficha técnica de la mitad del año pasado y es equivalente a la actual, pues blanco en botella de que ese modelo de aceite ya llevaba tiempo que está reformulado y vendido en el mercado. Voy a poner en pantalla las dos fichas técnicas, la actual, la antigua, y de alguna manera podemos comparar. Aquí básicamente han variado dos cosas importantes. Lo más importante es que este aceite ha ido bajando la viscosidad a 100 grados y a 40 grados. Ha variado lo que es el HTHS y de alguna manera digamos, el aceite actual está, digamos, anunciado con un HTHS superior. Es un poco sorprendente básicamente porque lo que es el bombeo en frío se mantiene igual. Tenemos una viscosidad que ha variado, pero tenemos un bombeo en frío que se mantiene de alguna manera igual, lo que me resulta bastante sorprendente. En lo demás, punto de fluidez, el tema NOAA, pues todo eso se mantiene exactamente igual, incluido la, digamos, la inflamación 240 grados, que es bastante elevada, se mantiene igual. La diferencia quizá también más destacable es que el DB, lo que es la reserva alcalina, pasa a ser de 10 a 12 y básicamente vemos automáticamente de que la ceniza sulfatada aumenta de alguna manera, pues es bastante entendible, bastante lógico, ya que si aumenta lo que es la reserva alcalina, también debería de aumentar lo que es la ceniza sulfatada. Bien, a continuación vamos a ver la ficha de seguridad y voy a poner en pantalla comparativamente para que podamos ver el apartado 9 de la ficha de seguridad del año 2021, que vemos que este aceite estaba declarando 82 centistoques y en el año 2023-24 está declarando 78 centistoques. De alguna manera podemos observar de que también en ficha de seguridad se puede observar esa bajada de viscosidad. Bien, en cuanto al, digamos, en la mezcla de aceites utilizados, podemos ver de que el fabricante, pongo en pantalla la ficha del año 2021, que entiendo que es la antigua, prácticamente no nos está revelando absolutamente nada y no podemos identificar qué tipo de aceite base ha utilizado en el año 2021. Y bien, en la actualidad sucede más de lo mismo, que tampoco se puede identificar qué tipo de aceite ha utilizado el fabricante, básicamente porque muchas fichas de seguridad de ninguna manera sirven para poder, digamos, identificar el aceite base utilizado. Ahora vamos a ir directamente a ver el análisis
análisis de aceite virgen de ese modelo de aceite Ravenol HST 5W40. Empezaré como siempre por el cuadro de los aditivos. Fósforo 892, zinc 1018, calcio 1352, magnesio 1052, boro 98, molibdeno 66. Bien, aquí tenemos típicamente la nueva receta API-SP de este fabricante, y esta receta ya sabemos de que es una receta del fabricante Infineum. Entonces, el típico fósforo y el zinc alrededor de 1000 partes por millón, y tenemos la aparición de magnesio con una cantidad bastante interesante, bastante elevada, y el calcio 1300 también es una cantidad bastante elevada. La suma entre los dos, alrededor de 2400 partes por millón, es algo bastante habitual para un aceite de ese tipo API-SP ACA3B4. Entonces, el boro y el molibdeno pues están en cantidades bastante reducidas, no son para nada elevadas, típicos de este fabricante Ravenol. Y bien, esta receta de este fabricante Infineum también se ha visto en otros modelos de aceite, y podemos decir y podemos afirmar de que los fabricantes están utilizando este paquete de Infineum. Ahora voy a poner en pantalla lo que es el análisis del aceite Ravenol VST del año 2024, que ya he publicado en este canal, y se puede observar comparativamente de que los dos paquetes de aditivos están prácticamente clavados. También voy a poner en pantalla el aceite Castrol Edge 0W40 con API-SP ASEA A3B4, y nuevamente podemos observar de que tenemos una prácticamente igualdad en cuanto a lo que es el paquete de aditivos, y aquí no nos cabe la menor duda de que los fabricantes están utilizando un paquete estándar del fabricante Infineum. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de potasio, sodio y silicio. Tenemos sodio 3 partes por millón, potasio 0, no es tema, no hay aquí en esta receta, no tenemos el uso de sodio y potasio. Si recuerdas, hace poco, no hace mucho, se publicaron una tanda de aceites 0W20 que están utilizando el sodio como un aditivo. Puede ser también un aditivo detergente neutralizante, o también puede ser un aditivo antidesgaste. No sabemos cuál es la función que está realizando el sodio en estos modernos paquetes de aditivos. Y también vimos un aceite prácticamente muy novedoso, un aceite sin ZDDP, que estaba empleando el aditivo potasio y en una cantidad bastante importante. El silicio silicón 6 partes por millón, sabemos que estos son aditivos antiespumantes llamados siloxanos, que se encargan de hacer esta función. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades. Este laboratorio solo únicamente nos ha medido tres cositas: en la viscosidad a 40 grados 74,46 centistoques, la viscosidad a 100 grados 13,02 centistoques. Bien, esto nos da un índice de viscosidad de 178. También este laboratorio nos ha medido el azufre. Tenemos 2092 miligramos por kilos de azufre. Esto es prácticamente parecido, igual casi a, digamos, a lo que son ppm, partes por millón, y en esto transferido o convertido en porcentaje tenemos 0,209%. Por lo tanto, es un aceite de tipo bastante moderno que no supera 0,3% de azufre. Es una lástima que no tenemos los demás datos como oxidación, nitración, no tenemos el TB en la reserva alcalina, no tenemos el TAN, pero hay que agradecer que es lo que tenemos. Siempre es mejor algo que no tener absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos está mostrando este análisis básico? Podemos ver, lo más importante es que tenemos un desfase, digamos una diferencia bastante, diría, importante a la hora de medir lo que es la viscosidad a 40 y a 100 grados. En ficha técnica tenemos 13,3, el laboratorio ha metido 13,02, prácticamente en un aceite que ya de por sí está bajado de viscosidad. Vemos que el lote, que digamos, por cierto, es un lote de mes de mayo del año 2024, y está por debajo, la viscosidad a 100 grados está por debajo. Pero es que sucede más de lo mismo con la viscosidad de 40 grados. Tenemos 78 en ficha técnica y el laboratorio ha medido 74,46. Por lo tanto, pues aquí también tenemos un importante desfase. No hay correlación entre lo que es el lote y lo que es, digamos, la ficha técnica. Bien, a continuación voy a mostrar la prueba de viscosidad que he realizado yo
número de un lote de producción del mes de marzo del año 2024. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lote que yo he comprado, por cierto, he comprado en la tienda Autodoc de recambios recientemente, prácticamente me acaba de llegar, casi diría que no lleva ni una semana este aceite, y enseguida me he puesto a medirlo. Entonces, mi lote es del mes de marzo y el lote que ha analizado este laboratorio es del mes de mayo. Por lo tanto, se puede decir que son prácticamente lo mismo. Es decir, mi aceite incluso es un par de meses con una fecha de producción inferior a lo que es el modelo que ha medido, digamos, el lote que ha medido el laboratorio. Entonces, la viscosidad a 100 grados, nuevamente, como siempre, realizo doble, a veces incluso triple prueba. Tenemos primera prueba 12,85 centistoque, la segunda prueba 13,03 centistoque, y esto nos da una media de 12,94 centistoques. La prueba de viscosidad a 40 grados, primera medición 73,26 centistoques, segunda medición 74,54 centistoques, y esto nos da la media de 73,9 centistoques. A continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 26 grados, y esta prueba tiene un objetivo claro de poder visualizar la viscosidad del aceite base sin la participación del polímero espesante, y de manera comparativa con otros tipos de aceite de ese tipo, podemos comparar y podemos identificar cuando un aceite es aceite base fuerte o es un aceite base Siberia cargado de polímero espesante hasta las cejas. En este caso tenemos doble medición, 26,29 primera medición, 26,35 segunda medición. Esto nos está dando un tiempo medio de 26,33. Y esto nos está diciendo de que este modelo de aceite está en la parte baja de la tabla. Tenemos numerosas pruebas, numerosos aceites de ese tipo, 5W40, y los tiempos de estos aceites están variando entre 26 y 35 minutos. Voy a poner ahora en pantalla lo que es, digamos, el cálculo de índice de viscosidad. Según el índice de viscosidad que yo tengo ingresando la media de 40 y la media de 100, obtengo 177. Y esto se puede considerar de que es un índice de viscosidad relativamente elevado, y por lo tanto ya nos está dando pista de que este aceite está cargadete de polímeros espesantes. Viendo el resultado a 26 grados en tabla baja, sobra decir de que aquí tenemos un aceite base Siberia en toda regla. Lo que choca es el resultado que se ha obtenido y digamos, el valor de bombeo en frío TTS que este fabricante está declarando, básicamente porque este valor TTS no está muy bajo, diría que está prácticamente a la mitad, por lo más general. Todavía le falta 1000 para llegar al límite, pero yo personalmente esperaba algo más, y ahora viendo de que este aceite tiene, digamos, este comportamiento, me resulta un poquito curioso. Pero bueno, son pruebas, seguimos probando, seguimos realizando, y buscaremos más aceites parecidos y compararemos. En función de esto, pues iremos haciéndonos una idea de cómo están formulados los aceites de los fabricantes. Bien, llegamos a la parte final del vídeo y voy a hacer un rápido resumen. Como siempre, suelo empezar por el precio, y esta vez no sé si empezar por el precio. Casi preferiría no decir nada del tema precio, porque este aceite no me parece barato, no me parece económico, y bien, me centraré a valorar lo que es el aceite en sí. Voy a dejar de lado el tema precio, y a las personas que le cuadra, las personas que les gusta, pues lo pueden aprovechar, lo pueden comprar. Y como siempre, hay que juzgar los aceites puestos en los motores. Juzgar los aceites antes de ser puestos en el motor no es la manera correcta, es simplemente de que el precio muchísimas veces es un factor muy importante a la hora de elegir un aceite u otro. Me gustaría centrar en, digamos, lo que es la formulación. Ya hemos visto de que se trata de una formulación moderna con un paquete API-SP. Este paquete lo tenemos identificado, que lo fabrica el fabricante Infineon y el propio fabricante Ravenol, entre otros, lo están utilizando, y por lo tanto obtienen la licencia oficial de API-SP. Entonces, el
lote que ha medido el laboratorio, ya he comentado que es del mes de mayo. Mi lote que yo he comprado es del mes de marzo. Pero atención, voy a poneros en pantalla, digamos, exactamente lo que es el envase que ha medido el laboratorio. Entonces, el envase que ha medido el laboratorio todavía no estaba con API SP, estaba con el, digamos, con el API SN y con API CF. Por lo tanto, el fabricante ya estaba vendiendo este modelo de aceite con la nueva formulación, pero por el motivo que sea, las etiquetas de ciertos envases no estaban todavía, digamos, cambiadas a API SP. Es curioso porque, digamos, la botella de 1 litro que yo he comprado de Autodoc es con fecha anterior, digamos, del 12 de marzo del año 2024, por lo tanto es una fecha anterior a este envase de mes de mayo del 2024, ya estaba impreso con API SP. Entonces yo investigando en los clubes se ha hablado del tema y parece ser que los fabricantes, hasta que no agotan todas las etiquetas, todo lo que tienen preparado, pues no se están poniendo las etiquetas nuevas. Por lo tanto, a mí personalmente me sorprende mucho de que están aplicando esa manera de fabricar los aceites hasta que no se agoten todas las etiquetas. Se sigue fabricando con las etiquetas antiguas, cuando en realidad la propia formulación dentro se ve claramente de que es una formulación moderna preparada, digamos, para cumplir API SP. Es un tema un poco peculiar, un poco curioso, que me ha chocado, a mí personalmente me ha chocado, de que un fabricante, digamos, de la talla de Rovenol está utilizando esta estrategia a la hora de fabricar los envases, a la hora de imprimir las etiquetas y todas estas cosas. Bien, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí personalmente me sigue chocando muchísimo que el fabricante reduce viscosidad bastante notablemente, lo que es la viscosidad a 100 grados, la viscosidad a 40 grados, y sigue teniendo el mismo bombeo en frío a menos 30 grados, sigue teniendo el mismo NOAC, lo que es la evaporación, sigue teniendo el mismo punto de inflamación, y la verdad que me resulta muy curioso. Quizá por el tema de, digamos, lo que es el bombeo, lo que es la inflamación, lo que es el NOAC, lo que importa es la viscosidad del aceite base, y la carga de polímero espesante en el aceite prácticamente no pinta absolutamente nada. Quizá simplemente el fabricante ha dicho, tijerazo, corto ligeramente el uso de polímero espesante, el aceite se me queda más bajito a 40 grados, se me queda más bajito a 100 grados, pero lo que es la viscosidad del aceite base de la propia formulación sigue siendo exactamente el mismo que hace tiempo, y por lo tanto es de entender que el polímero espesante no pinta absolutamente nada a la hora de bombear el aceite a menos 30 grados. No pinta nada, absolutamente nada, a la hora de medir el NOAC, lo que es la evaporación de este aceite, y tampoco pinta absolutamente nada a la hora de medir el punto de inflamación. Por lo tanto, vemos de que si esto es así, yo no sé por qué los fabricantes tienen esa manía de cargar los aceites de polímero espesante, y si este polímero espesante no pinta absolutamente nada de nada, no sé cuál es la función de ponerlo espesante un aceite en base de plástico basura que no interfiere a lo que es el bombeo, no interfiere a lo que es el punto de inflamación, a lo que es la evaporación del aceite. Por lo tanto, ningún sentido de tanto plástico basura. Vosotros me diréis, pero yo desde mi punto de vista veo que muchas formulaciones antiguas prácticamente no tienen ni pies ni cabeza, teniendo en cuenta de que se sabe de que el polímero espesante no participa en lubricación límite, en lubricación mixta, pues más razón para no utilizar polímero espesante. No sé si recordáis, yo en el canal tengo una tendencia de un usuario con un Mercedes W204, y este usuario ya tiene 3 análisis de aceite usado, y próximamente voy a publicar un cuarto análisis. Y bien, este usuario estaba utilizando aceite 5W40, un aceite típico
de estos con polímero espesante y bien, luego decidió cambiar y ha dicho basta. Ha puesto un aceite 5W30 de cañón base fuerte y este hombre ha visto que con un aceite 5W30 base fuerte está obteniendo mejores resultados que un aceite 5W40 supuestamente de más viscosidad. Entonces, si estamos viendo en los análisis de aceite usado de que el sentido de un aceite 5W40 cargatete de polímero espesante prácticamente no se ve, no se está representando. En cambio, vemos un aceite 5W30 base fuerte de camión sin mucha carga de polímero espesante que está dando mejores resultados. Pues más de uno nos hemos centrado en estas cosas, más de uno nos hemos fijado de que no hay necesidad alguna de elevar los aceites a 100 grados, los aceites exageradamente elevados a 40 grados, si luego, digamos, todos estos polímeros espesantes están participando en todo y el desgaste no baja y más bien lo contrario, el desgaste se eleva, pues la lógica es no utilizar ningún aceite de estos cargados de polímero espesante. Entonces, este modelo de aceite prácticamente podemos decir que es como si fuese un 530, literalmente como si fuera un 530, pero con algo más de polímero espesante, porque si vemos la viscosidad a 40 grados que está en 74, la viscosidad a 100 grados que está en 12,9, pues eso es muy ligeramente por encima de lo que es un aceite 530 y por lo tanto vemos de alguna manera clara de que este aceite no es un 540 literalmente, prácticamente se parece más a un 530 con más polímero espesante de lo normal, más polímero espesante de lo habitual, pero no se parece a un 540. Entonces, viendo los numeritos a 70, digamos a lo que es 40 y 100 grados, voy a intentar localizar un aceite de lo que tengo, vamos, está claro que de lo que tengo un mogollón de aceite y me suena de que hay algún 530 con ese enfoque que pasa ligeramente de 70, perdona, efectivamente, pasa ligeramente de 70 centistoque a 40 grados y prácticamente está en la frontera de 12,5 a 100 grados. Entonces voy a intentar localizar ese aceite, ya más o menos sé cuál es el aceite que puedo utilizar para eso. Lo voy a medir y lo vamos a comparar a ver si estos aceites se parecen mucho, a ver si este 540 es literalmente lo que yo digo, un 530 cargadete de polímero espesante con algo más de polímero espesante, pero en todo caso ese aceite no me parece para nada de que sea un 540. Bien, voy a terminar el vídeo, no quiero alargarlo demasiado ya que luego perjudica el rendimiento del vídeo y no interesa hacer vídeos largos de ninguna manera. A mí personalmente ese aceite tal cual no me gusta nada, diría por el tema de la carga de polímero espesante. Básicamente esto es un 530 camuflado, un cargadete de más polímero espesante, elevando la viscosidad por encima a 40 grados, elevando la viscosidad algo más a 100 grados y de esta manera están consiguiendo hacer un aceite 540. Me ha sido muy útil a la hora de poder identificar y poder ver cómo se están comportando los aceites y viendo las dos fichas técnicas, viendo de que esta bajada, digamos, de lo que es la viscosidad no interfiere a lo que son los datos de la propia ficha técnica, prácticamente estoy bastante sorprendido ver de que se mantiene el mismo NOA, se mantiene el mismo punto de inflamación, el mismo bombeo en frío, pues prácticamente es quizá el dato más importante con el cual yo me quedo y estoy, digamos, prácticamente encantado de poder llegar a observar esa, digamos, esta clave en esa formulación de ese aceite. Y básicamente a partir de aquí me voy a intentar fijar en el resto de los fabricantes cuando están formulando, si están prácticamente obteniendo resultados similares a este modelo de aceite. Sin más, me despido, hasta la próxima.